Acuario, bienvenido a esta lectura especial para el mes de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y si quieres ganarte que yo te responda una pregunta gratis de sí o no, deja tu pregunta en los comentarios, deja tu dedito para arriba y comparte este video. Invita a tus amigos a que se suscriban, ya que una vez cuando lleguemos a 400,000 suscriptores, regresaré a este video a responder algunas preguntas al azar de sí o no. Lo único que tienes que hacer es compartir este video, invitar a tus amigos a que se suscriban. Tenemos que llegar a esta cantidad antes del 30 de noviembre o el mismo 30 de noviembre y de esa manera yo regresaré aquí a responder tus preguntas al azar, así que empieza a compartirlo. Esta es una lectura nueva, quiero saber si te gusta, también déjame eso en tus comentarios. Aquí vamos a ver cuál es tu propósito de vida para el mes de noviembre. ¿Qué tienes que cerrar? ¿Qué tienes que trabajar para que puedas sanar e incluso tal vez dedicarte? ¿Cuál podría ser tu vocación? Es una lectura nueva y si la quieres, deja tu dedito para arriba, compártela para continuar haciéndolas. Las energías que vas a tener durante este mes son la energía del extraño y la carta de la esquizofrenia. Te están indicando de que algunos de ustedes podrían estar en una energía donde te sientes como paranoico, donde podrías ser sacado de tu zona de confort, Acuario, donde las cosas a tu alrededor van a ser desconocidas, donde no sabes qué pasos dar. Podrían estarte sacudiendo el piso, cambiándote de un trabajo para otro, cambiándote en tu oficina, cambiándote en el lugar donde tú estás, de una manera radical, que tal vez podrías estar viviendo esos cambios a tu alrededor y sintiéndote esquizofrénico, sintiéndote con esas energías de que algo me va a pasar, seguramente me van a despedir, seguramente me van a botar. Pueden haber todas estas energías de cambio muy fuerte en tu vida en estos instantes. Para algunos de ustedes esto es en el trabajo, para otros esto puede tener que ver en su vida personal o en el amor, donde sientes que las cosas a tu alrededor son muy diferentes para ti, Acuario, donde no te sientes que estás como conectado con las cosas ni las situaciones a tu alrededor. Hay una desconexión muy fuerte en tu vida en estos instantes. Y te hablan entonces de que mantengas la calma, de que todo se va a solucionar de una manera positiva, que no permitas que las cosas ni las personas a tu alrededor, porque veo que todo esto es de parte de influencias externas a ti. Gente a tu alrededor te está llenando la cabeza de muchísima, ya sabes qué, ¿no? Y eso te está haciendo a ti que entres como en pánico. Pueden haber amistades, disque amistades, o personas a tu alrededor que te están metiendo cizaña, están hablando mal de tu pareja. Ay, seguramente está con la otra. Ay, seguramente, quién sabe, está con otro. Ay, porque se quedó hasta tarde. Ay, tuvieras que me dijeron que lo vieron. Y todo eso está atormentándote. Tienes energías en tu alrededor donde te sientes como si te hubiesen sacado como si fueses una planta y te sacan de donde tú estás, de tu ambiente natural y te meten entonces en un potecito, en un museo, por ejemplo. Para algunos de ustedes esto puede también significar de que has tenido que... Ok, tengo que darles el mensaje. Ustedes saben, mis guerreros, que yo recibo mensajes de parte de sus guías espirituales, de parte del universo, yo conecto y por eso algunas veces ustedes entienden que los significados que yo les doy no son los significados exactos de la carta, porque yo trabajo de otra manera. Me están diciendo que algunos de ustedes podrían tener que huir de su pueblo, tienen que huir del lugar donde estás viviendo. Porque veo que hay energías a tu alrededor donde sientes que las personas al lado tuyo te quieren atacar o te quieren hacer daño. Esto ojalá no sea así con ninguno de ustedes, pero si está cayendo el mensaje es porque alguien está pasando por esto. O puede ser que tú estás viviendo eso a través de otras personas. Estás viendo que eso está sucediendo a tu alrededor. Como si tus vecinos tal vez tuvieran que salir huyendo de la casa, han sido amenazados, están teniendo problemas y tú te estás como en pánico, como que ahora seré yo. Me están diciendo también tus guías espirituales que para un grupo de ustedes esto puede ser una empresa de bienes y raíces que quiere comprar tu propiedad y te están tratando de amedrentar, creo que se dice así, amedrentar para sacarte de tu casa y no pagarte el dinero que tú estás pidiendo o para pagarte cualquier tipo de miseria. Adáptalo a tu situación. Entonces,
te hablan de que tienes esas energías a tu alrededor y hay que buscar la manera de cómo sanar esa situación. Vamos a ver si con el mensaje de tus ángeles ahora podemos tener claridad para eso. Pero antes, vamos a ver cuál es tu propósito de vida para este mes, que este propósito de vida igualmente pueda ayudarte a sanar esta situación o esta circunstancia por la cual puedes estar viviendo si eres tú el que te sientes en esta situación, porque recuerda que puede que tu situación sea otra muy diferente. También me hablan de una pareja, me están diciendo aquí tus guías, donde puede cambiar el papá. Puedes estar llevando a un hombre nuevo a tu casa a vivir. No está muy recomendado eso. Ahí hay un niño chiquito. Eso tengan cuidado. Si alguno de ustedes está pensando en meter a su casa, pues a un hombre o a una mujer, es una persona externa que está llegando a tu casa donde tú tienes a tu familia, a tu hijo. Aquí se ve un niño chiquito varón. Puede ser una niña también, pero aquí veo un varón chiquito. No lo hagas. Ese hombre que vas a meter ahí no tiene buenas intenciones. Bueno, tu propósito en la vida para este mes de noviembre, vamos a quedarnos con esta carta y te habla de un cambio de carrera. Mira, que eso es lo que te está hablando con estas cartas también. Como que sales trasplantado de un lugar hacia otro, cambias de carrera. ¿Te acuerdas que te hablé de eso? Que te sientes como que en un lugar extraño y que todo es diferente a ti. ¡Wow! Y esta carta te dice, es en inglés, yo se las traduzco y también les canalizo el mensaje. Dice que vas a embarcarte en una carrera que te va a brindar a ti la felicidad y abundancia que tú deseas y que mereces. Así es que, Acuario, todos estos cambios van a ser en positivo, como te indiqué, si te cambian de trabajo, si te cambian de oficina, si te cambian de responsabilidades, si cambian a tus jefes, o si tú estás pensando en dejar tu trabajo y mudarte hacia otro lugar, hacia otra ciudad, hacia otro país, para empezar algo nuevo. Te están indicando aquí que definitivamente va a ser positivo para tu vida, que este cambio, todos aquellos que han estado pensando en estos momentos, en hacer un cambio en su vida, en dejar atrás una persona que no sirve, en dejar atrás un vecindario que no te aporta felicidad, donde hay peligro, en dejar atrás cualquier situación de tu vida, te están indicando esta carta que lo hagas. Esta es la confirmación que algunos de ustedes han estado esperando y te dice aquí que tienes a ese ángel como un faro guiándote, que sigas la guía de ellos, que algunos de ustedes debieron haber tomado estas acciones en su vida hace mucho tiempo y ahora el universo le está tomando por ti. Y lo lamento mucho porque cuando el universo se encarga de tomar las decisiones por nosotros, lo hace de una manera bien drástica, así que ustedes podrían estar pasando por estas energías. Puede ser también el significado de una persona que ha tenido o ha sufrido abandono por su pareja. Pero te están indicando de que todo este cambio que tú quieres realizar, todo esto que tú quieres dejar atrás, va a traerte a ti la felicidad que deseas y que mereces. Así que deja el pánico, deja estas situaciones. Para los que están sufriendo verdaderamente por algún tipo de trauma psicológico, vayan a atenderse con su doctor. Vayan a consultarse con algún médico experto en el tema que les pueda guiar y tratar de acuerdo a lo que ustedes pueden estar padeciendo en estos momentos, incluso si son traumas de su infancia. Siempre es recomendado y siempre lo voy a hacer que para buscar solución, a pesar de que puedes tratar siempre con algún tipo de medicina alternativa, primordialmente siempre atenderte con tu médico y seguir sus instrucciones. Puedes complementarlo con una medicina alternativa, pero siempre estar bajo la supervisión de tu doctor. Los que necesitaban confirmación de los cambios en su vida por los que vas a estar obteniendo específicamente en tu carrera, tienes luz verde de parte del universo. El universo indica de que estos cambios en tu carrera van a ser muy positivos y en eso tienes que enfocarte durante este mes, pero hacer las cosas bien. Si vas a dejar un trabajo, no llegues un día arrebatado al trabajo y dices, me voy, dejo todo, todos ustedes valen papá, chao, 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 chao. No. Haz tus cosas bien. Algunas empresas, dependiendo de las leyes en tu país, requieran 15 días de un preaviso, de una notificación para dejar tu puesto, otros tal vez un mes. Haz las cosas bajo la ley. ¿Qué consejo te dan los arcángeles del romance para este mes? Te sale la carta de que permitas que tus amigos te ayuden.
Pide ayuda y acepta el apoyo de otras personas en tu vida. Esto te indica que definitivamente no estás solo, que tal vez te sientes ahogado en esta situación o te sientes que estás en una posición de ser el extraño en tu lugar de trabajo o en tu vida. Pero te indican de que tienes personas a tu alrededor que están dispuestas a apoyarte. Tienes que buscar definitivamente el consejo, el apoyo, la ayuda de estas personas que están en tu vida, porque ellos te van a guiar, van a ser un soporte para ti. Que no tengas temor en buscar a tus amistades, que ellos definitivamente van a dar lo mejor de sí para que tú tengas paz y tranquilidad. Tus ángeles te hablan de abundancia, éxito, de poner los pies sobre la tierra y de hacerte responsable por tus decisiones. Te están hablando aquí que durante este mes vas a estar con esas energías donde estás admirando algo. Podrías estar mirando en tu celular algo que quieres. Una empresa en la cual tú quieres trabajar. Algo que quieres obtener. Y que el universo se va a encargar de colocar eso que tú tanto has estado deseando y manifestando en tus manos con este as de copas. Te habla de que se hace realidad y vas a tener ese nuevo comienzo. Podrías estar pensando en una nueva casa, podrías estar pensando en qué hacer si aceptas el dinero, si esta empresa compra tu casa. Y te habla de una persona que logra poner sus pies sobre la tierra con esta carta del colgado y del sota de espadas. Me dicen tus guías, vas a lograr vencer esas dificultades y colocar tus pies sobre la tierra para poder alcanzar tus metas y tus sueños. Va a ser un mes intenso para ustedes. Un mes donde tienes que tener fuerzas y no te puedes rendir para que puedas obtener tus metas y lograr tus sueños. Trabajo en equipo, ayuda, sueños que se hacen realidad y el éxito va a llegar a tu vida. Mira, el 3 de oros confirma la situación que te había indicado esta carta de tus ángeles. Y el 3 de oro te habla de trabajo en equipo, te habla de tomar decisiones en grupo. Te habla también, me están diciendo aquí, que podrías estar siendo influenciado de alguna manera por algún tipo de sindicato en tu trabajo o de personas que quieren formar un sindicato para que tengas eso anuente durante este mes. La carta del 9 de espadas te habla de que tus deseos se van a cumplir durante este mes. Tienes que tener tiempo. Recuerden que estas lecturas son para el mes de noviembre. Para algunos ya se le puede estar manifestando, para otros tienes que esperar hasta mediados de noviembre. Así que te invito a que vuelvas a leer a ver esta lectura para que conectes con estas energías. El sota de copas te indica de que tengas mucho control durante este mes de tus pensamientos y de tu palabra, porque lo que pidas se va a hacer realidad. Y por ahí hay un dicho que dice algo así más o menos como: ten cuidado con lo que pides, porque se te va a cumplir. Así es que si estás pidiendo una nueva casa, si estás pidiendo que la persona de tu vida se vaya, pide siempre con cautela. Porque una vez que tus sueños se hagan realidad, tal vez no sepas cómo manejarlos. Y por eso está esa carta aquí, de esta persona que está al revés, la carta del colgado. Porque puede que una vez que se haga tu sueño realidad, dirás, ¿y ahora qué hago? Ok, mira. Me dicen tus guías que algunos de ustedes han estado esperando por aprobación de algún tipo de visa para irse a vivir a algún país en particular. Puede ser Canadá, Estados Unidos, Europa, donde tú quieras irte. Y se te va a dar, lo vas a recibir. Y ahora que se te dio no sabes qué hacer. Porque vas a tener que mudarte, vas a tener que irte a una nueva ciudad donde no conoces a nadie y vas a tener mucho temor. Pero para tu suerte y tu bendición, la carta del 6 de bastos que cierra tu lectura te indica de que tú vas a lograr llegar a ese lugar y triunfar. Allí va a estar tu éxito. Recuerda, ese cambio de carrera va a ser afortunado para ti. Es tu propósito de vida durante este mes. Así que tal vez algunos de ustedes están esperando conseguir un trabajo, una oportunidad laboral en otro país. Algunos de ustedes están esperando ser transferidos por parte de su empresa. Y eso que estás deseando se va a realizar y tiene que ver con un cambio en tu carrera, un cambio en tu vida, un cambio donde tus deseos se van a hacer realidad. Y vas a lograrlo, vas a tener el éxito y la felicidad. Así que tienes que mantenerte siempre con una mentalidad y una actitud positiva. Poquito fuerte la lectura al inicio, pero definitivamente se ve que tú vas a poder trabajar y manejar esta situación a tu favor.
En los comentarios déjame tu pregunta de sí o no. Recuerda compartir este video. Invita a tus amistades para que se suscriban y que lleguemos a 400,000 suscriptores. Una vez que lleguemos a esa cantidad antes del 30 de noviembre o el mismo 30 de noviembre, yo regresaré a esta lectura a responder algunas preguntas de sí o no al azar. Y también cuéntame, ¿qué te parece esta lectura? ¿Conectó contigo? Recuerda que tienes que esperar un tiempo para que se haga realidad. Si te gusta esto del propósito de tu vida para el mes, las continúa haciendo los siguientes meses. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y aquí está mi página web, puedes darle clic. Visitas mi página y ahí están las diferentes consultas privadas que ofrezco y sus precios también. Soy Jota y te decreto un mes de noviembre lleno de mucha luz y progreso.